El millonario encerró a la Virgen en su despacho, y aquella noche lo cambió todo. El sonido del tráfico matutino de Ciudad de México se filtraba por las enormes ventanas del piso 32 del edificio Mendoza Industries. Isabela Hernández ajustó su blazer negro por tercera vez en 5 minutos, sus manos temblando ligeramente mientras esperaba en la recepción. El mármol brillante del suelo reflejaba las luces LED del techo, creando un ambiente que gritaba lujo y poder. «Señorita Hernández, el señor Mendoza la recibirá ahora», anunció la recepcionista, una mujer elegante de mediana edad, con una sonrisa profesional pero fría. Isabela se dirigió hacia las puertas de vidrio esmerilado que llevaban a la oficina principal. Sus tacones de 5 centímetros, los únicos zapatos formales que poseía, resonaban contra el suelo con cada paso. Había gastado todos sus ahorros en el traje que llevaba puesto, consciente de que la primera impresión sería crucial. Al abrir las puertas, se encontró con un despacho que parecía más grande que toda su casa familiar en Puebla. Alejandro Mendoza estaba de espaldas, observando la ciudad a través de ventanales que iban del suelo al techo. Su traje gris carbón se ajustaba perfectamente a su figura atlética, y cuando se giró para enfrentarla, Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Llegas 2 minutos tarde», fueron sus primeras palabras, sin saludar. Sus ojos oscuros la examinaron de arriba a abajo con una intensidad que la hizo sentir desnuda. «En esta empresa, 2 minutos pueden significar la pérdida de millones de pesos. Lo siento mucho, señor Mendoza. El tráfico de Reforma estaba... No me interesan las excusas», la interrumpió caminando hacia su escritorio de caoba. «¿Sabes por qué te contraté entre 200 candidatos?» Isabela tragó saliva, sintiendo cómo el aire acondicionado hacía que se le erizara la piel. «Por mis calificaciones académicas, supongo». «Incorrecto». Se sentó en su silla de cuero negro, entrelazando los dedos. «Te contraté porque necesito a alguien que siga órdenes sin cuestionar, que no se deje llevar por emociones y que entienda que aquí el trabajo es lo único que importa. Tu expediente académico es impecable, pero más importante aún, no tienes distracciones. Sin novio, sin compromisos sociales, sin vida personal que interfiera con tu rendimiento». Las mejillas de Isabela se encendieron. Era cierto que nunca había tenido novio, pero escucharlo expresado de manera tan cruda la hizo sentir como si fuera un defecto personal. «Mi asistente anterior cometió el error de enamorarse, y su productividad cayó 60%. No toleraré esa clase de debilidad en mi equipo». «Entendido, señor Mendoza». «Muy bien. Tu horario será de lunes a sábado, de 7 de la mañana a las 9 de la noche. Los domingos estarás disponible por teléfono para emergencias. Tu trabajo incluye gestión de agenda, coordinación de juntas, revisión de contratos y cualquier otra tarea que considere necesaria». Se puso de pie y caminó hacia un archivero. «Empezarás inmediatamente con la revisión del contrato Delgado Morrison. Necesito que findes cualquier cláusula problemática antes del viernes». Le entregó una carpeta tan gruesa que Isabela necesitó ambas manos para sostenerla. «Tu escritorio está afuera. Esperaré el análisis completo antes de las 6 de la tarde». Isabela asintió y se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Alejandro la detuvo. «Y, señorita Hernández, aquí no hay espacio para sentimentalismos. Si buscas un ambiente familiar y cálido, te sugiero que busques trabajo en otro lugar». 2 semanas después, Isabela había desarrollado una rutina precisa. Llegaba a las 6:45 a.m. para revisar la agenda del día. Preparaba el café de Alejandro exactamente como le gustaba, negro, sin azúcar, en una taza de porcelana blanca, y organizaba todos los documentos que necesitaría para sus reuniones. Esa mañana particular, el clima de octubre en la ciudad estaba especialmente húmedo. Las nubes grises amenazaban con lluvia, y Isabela podía sentir la tensión eléctrica en el aire que siempre precedía a las tormentas capitalinas. Alejandro había llegado de mal humor, cosa que Isabela había aprendido a detectar por la forma en que cerraba la puerta de su oficina con más fuerza de la necesaria. Desde su escritorio podía escucharlo hablando por teléfono en un tono que haría temblar a cualquiera. «¿Cómo que los documentos no están listos? Tengo una junta con los inversionistas japoneses en 3 horas». Su voz atravesaba las paredes de vidrio como un cuchillo.
Isabela continuó trabajando en silencio, revisando los contratos de proveedores que le habían asignado. Había desarrollado una técnica para volverse invisible cuando él estaba de mal humor, mantener la cabeza baja, no hacer ruido y responder solo cuando le hablaran directamente. La puerta se abrió de golpe y Alejandro emergió como una tormenta. Isabela, necesito que canceles todas mis citas de la tarde y reprogrames la junta con Morrison para mañana. También necesito que contactes al departamento legal y les digas que tienen exactamente una hora para revisar las modificaciones del contrato. Enseguida, señor Mendoza. Isabela tomó su libreta y comenzó a anotar las instrucciones. Y otra cosa, añadió deteniéndose frente a su escritorio. El café de esta mañana estaba frío. No puede volver a pasar. Isabela levantó la vista sorprendida. Había preparado el café exactamente a la misma hora que siempre, siguiendo el mismo procedimiento. Lo siento, señor. No entiendo cómo pudo pasar. Preparé el café a las 6:50, como siempre. No me interesan los detalles. Solo asegúrate de que no vuelva a suceder. La injusticia de la acusación hizo que Isabela sintiera una chispa de irritación, pero se mordió la lengua. Necesitaba este trabajo desesperadamente. Su familia en Puebla dependía del dinero que enviaba cada mes, y trabajos como este no aparecían todos los días. Por supuesto, señor Mendoza. Él regresó a su oficina, y durante las siguientes horas Isabela trabajó con la eficiencia de una máquina. Reprogramó 5 reuniones, coordinó con el departamento legal y logró conseguir una cita con Morrison para el día siguiente, a pesar de que el empresario había insistido en que su agenda estaba completamente llena. Cerca de las 5 de la tarde, mientras Isabela organizaba los documentos para el día siguiente, escuchó a Alejandro hablar por teléfono con alguien de su familia. No, mamá, no iré a la cena del domingo, porque tengo trabajo que hacer. Sí, entiendo que extrañas a papá, pero eso no significa que deba sacrificar mi empresa por reuniones familiares. Su voz sonaba diferente, más suave, pero también más cansada. Isabela nunca había pensado en Alejandro como alguien que tuviera familia, emociones o problemas personales. Para ella, había sido simplemente una fuerza de la naturaleza, implacable y fría. Cuando colgó el teléfono, hubo un silencio largo. Isabela podía verlo a través del vidrio, sentado en su silla con la cabeza entre las manos. Por un momento, parecía menos el magnate empresarial temido por toda la industria, y más un hombre agotado. Decidió que era el momento perfecto para entregarle el informe que había terminado. Tocó suavemente la puerta y esperó su permiso para entrar. El informe del contrato Morrison está listo, señor Mendoza. Él levantó la vista, y por una fracción de segundo, Isabela vio algo vulnerable en sus ojos antes de que la máscara profesional regresara. Déjalo en el escritorio. Mientras colocaba el documento, notó una fotografía enmarcada que nunca había visto antes. Alejandro, muchos años más joven, junto a un hombre mayor que obviamente era su padre. Ambos sonreían genuinamente. ¿Algo más, señorita Hernández? No, señor. Que tenga buena noche. Pero al salir de la oficina, Isabela se dio cuenta de que algo había cambiado. Por primera vez había visto a Alejandro Mendoza como un ser humano. El viernes por la tarde, la oficina de Mendoza Industries bullía con una energía nerviosa que Isabela había aprendido a reconocer como preludio de una crisis. Los teléfonos sonaban constantemente y los empleados caminaban con pasos rápidos y expresiones tensas. Isabela estaba revisando por tercera vez los documentos del contrato Morrison cuando Alejandro salió de su oficina con el rostro descompuesto. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, mostraba señales de que se había pasado las manos por él repetidamente. Isabela, necesito que localices inmediatamente todos los documentos relacionados con la licitación del proyecto Guadalajara. Todo, contratos, correspondencia, borradores, notas, absolutamente todo. ¿Ha pasado algo con el proyecto, señor Mendoza? Los documentos originales han desaparecido del sistema, tanto los físicos como los digitales. Su voz tenía un tono que Isabela nunca había escuchado antes, pánico controlado. Sin esos documentos perdemos el contrato más importante del año. 50 millones de pesos, Isabela. 50 millones. Isabela sintió que se le helaba la sangre. Sabía lo importante que era ese proyecto para la empresa.
Durante semanas había escuchado a Alejandro en llamadas telefónicas, negociando cada detalle. ¿Cómo es posible que hayan desaparecido tanto las copias físicas como las digitales? La mirada de Alejandro se endureció. Esa es una excelente pregunta, una que sugiere sabotaje interno. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la oficina. Isabela podía sentir las miradas de otros empleados que habían escuchado la conversación. Necesito que revises cada archivo, cada carpeta, cada rincón de esta oficina. También quiero que revises mi computadora personal, mis correos y cualquier dispositivo de almacenamiento que puedas encontrar. Por supuesto, señor. ¿Y si no encontramos nada? Alejandro se detuvo y la miró directamente a los ojos. Entonces trabajaremos toda la noche para reconstruir todo desde cero. La presentación es el lunes a primera hora. El resto de los empleados había comenzado a irse, ya que el reloj marcaba las 6 de la tarde. Uno por uno, las luces de las oficinas circundantes se apagaron, hasta que solo quedaron encendidas las de la suite ejecutiva. Isabela comenzó su búsqueda sistemáticamente. Revisó cada cajón del archivo, cada carpeta en el sistema de computadoras, cada respaldo. Alejandro trabajaba a su lado, revisando sus propios archivos con una intensidad febril. A las 9 de la noche, cuando ya habían agotado todas las opciones obvias, Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo. Vamos a trabajar en mi oficina. Necesito que estés cerca para consultar cualquier detalle que recuerdes. Isabela lo siguió hacia la oficina principal, donde él cerró la puerta y activó el sistema de seguridad. ¿Por qué cerró la puerta, señor Mendoza? Porque si hay un saboteador en la empresa, no quiero que sepa lo que estamos haciendo. Esta oficina es la única completamente segura del edificio. A las 11 de la noche, la Ciudad de México se extendía ante ellos como un mar de luces parpadeantes. La lluvia había comenzado finalmente, golpeando los ventanales con un ritmo constante que llenaba el silencio entre sus conversaciones de trabajo. Isabela había preparado café 3 veces y ambos tenían los ojos enrojecidos de tanto revisar documentos en la pantalla de la computadora. Alejandro se había quitado la corbata y desabrochado los primeros botones de su camisa, una imagen que Isabela nunca había visto y que la hacía sentir extrañamente nerviosa. «Háblame de los últimos días antes de que desaparecieran los documentos», dijo Alejandro frotándose las sienes. «¿Quién tuvo acceso a mi oficina? ¿Quién manejó esos archivos?» Isabela revisó su libreta de trabajo. El martes, el licenciado Herrera del Departamento Legal estuvo aquí revisando contratos. El miércoles vino la señora García de Contabilidad con los reportes financieros. Y el jueves se detuvo recordando algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó el jueves? El jueves vino su primo, Roberto Mendoza. Dijo que usted le había pedido que revisara algunos documentos. El rostro de Alejandro se ensombreció. Yo nunca le pedí eso a Roberto, pero él tenía las llaves de la oficina. Dijo que usted se las había dado. ¿Y tú lo dejaste entrar solo? Isabela sintió un escalofrío. Sí, pensé que tenía autorización. Alejandro se puso de pie bruscamente y comenzó a caminar por la oficina. Roberto ha estado presionando para que le dé una posición más alta en la empresa. Mi padre le prometió antes de morir que tendría un lugar importante, pero no ha demostrado ser competente. Creo que mi querido primo está tratando de sabotear este contrato para hacerme quedar mal ante la junta directiva. Isabela se sintió terrible. Si había permitido que Roberto tuviera acceso no autorizado, ella era parcialmente responsable del desastre. Lo siento mucho, señor Mendoza. No sabía que... No es tu culpa. Su respuesta la sorprendió. Roberto es manipulador. Probablemente te dijo exactamente lo que necesitabas escuchar. Se acercó a la ventana y observó la lluvia. ¿Sabes qué es lo irónico? Mi padre siempre me dijo que confiara en la familia por encima de todo. Que los lazos de sangre eran más fuertes que cualquier contrato de negocios. ¿Y usted no está de acuerdo? Alejandro se giró para mirarla. Mira dónde me ha llevado esa filosofía. Isabela notó algo diferente en su voz. La frialdad habitual había desaparecido, reemplazada por una amargura que sonaba profundamente personal. Mi padre construyó esta empresa basándose en la confianza y las relaciones familiares. Cuando murió hace 2 años, descubrí que varios miembros de la familia habían estado robando dinero durante años, Roberto entre ellos. Eso debe haber sido muy doloroso. Lo fue.
Se sentó en el sofá de cuero que había en una esquina de la oficina, algo que Isabela nunca lo había visto hacer. Tuve que elegir entre mantener unida a la familia o salvar la empresa. Elegí la empresa. ¿Y por eso es tan exigente con todos? Alejandro la miró con curiosidad. ¿Estás psicoanalizándome, señorita Hernández? Isabela se sonrojó. No, señor. Solo trataba de entender. Está bien, tienes derecho a entender. Se recostó en el sofá, luciendo más relajado de lo que Isabela lo había visto jamás. Después de descubrir las traiciones, decidí que no volvería a confiar en nadie, que mantendría a todos a distancia. Es más seguro así, pero también debe ser muy solitario. Las palabras salieron de la boca de Isabela antes de que pudiera detenerlas. Inmediatamente se arrepintió de su atrevimiento. Para su sorpresa, Alejandro sonrió. No la sonrisa profesional que usaba en las juntas, sino algo genuino y ligeramente melancólico. Muy solitario, admitió, pero efectivo. Isabela sintió algo moviéndose en su pecho, una calidez que no debería estar sintiendo hacia su jefe. Era peligroso, exactamente el tipo de sentimiento que él había dejado claro que no toleraría. «Será mejor que sigamos trabajando», dijo, tratando de recuperar la distancia profesional. «Sí», acordó él, pero sus ojos permanecieron en ella un momento más de lo necesario. «Será mejor». A las 2 de la madrugada habían logrado reconstruir aproximadamente el 60% de los documentos del proyecto Guadalajara. Isabela había llamado a contactos en otras empresas, había revisado correos electrónicos antiguos y había usado su conocimiento detallado de la organización de Alejandro para encontrar respaldos que él había olvidado que existían. «Eres increíble», murmuró Alejandro, mientras revisaba el último documento que Isabela había recuperado. «¿Cómo recordaste que había enviado esta versión del contrato a mi abogado personal? Usted mencionó la llamada hace 3 semanas. Dijo que quería una segunda opinión legal porque no confiaba completamente en el departamento interno». Alejandro levantó la vista sorprendido. «¿Recuerdas cada conversación que tengo?» Isabela se sonrojó. «Es parte de mi trabajo mantener un registro mental de todo lo importante. Esto va más allá del deber laboral, Isabela». Era la primera vez que usaba su nombre de pila y el sonido hizo que ella sintiera mariposas en el estómago. «Podrías trabajar para cualquier CEO del país con estas habilidades». «No quiero trabajar para cualquier CEO». Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas, cargadas de un significado que ambos entendieron inmediatamente. El aire en la oficina se espesó, lleno de una tensión que no tenía nada que ver con el trabajo. Alejandro se puso de pie lentamente y caminó hacia donde ella estaba sentada en el suelo, rodeada de documentos. La luz de la lámpara del escritorio creaba sombras suaves en su rostro, haciéndolo ver menos intimidante y más humano. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. Isabela sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Porque he visto quién es usted realmente, no solo el empresario despiadado que muestra al mundo. ¿Y quién soy realmente? Alguien que carga con mucho dolor, alguien que sacrificó su felicidad personal para salvar el legado de su padre, alguien que se protege lastimando a otros antes de que lo lastimen a él». Alejandro se agachó hasta quedar a su altura, sus ojos oscuros estudiando su rostro, con una intensidad que la hizo temblar. «Estás romanticando la situación, Isabela. Soy exactamente el hombre frío y calculador que crees que soy». «No», susurró ella, sorprendiéndose por su propia valentía. Un hombre verdaderamente frío no habría trabajado toda la noche para salvar los empleos de sus trabajadores. No se habría disculpado por acusarme injustamente del café frío. No habría confiado en mí lo suficiente como para contarme sobre su familia. La mano de Alejandro se movió casi involuntariamente hacia su rostro, deteniéndose a centímetros de tocar su mejilla. «No sabes lo peligroso que es esto», murmuró. «¿El qué?». «Que me hagas sentir otra vez». Antes de que cualquiera de los dos pudiera pensar en las consecuencias, el sonido del sistema de seguridad los separó bruscamente. Alguien estaba tratando de acceder al edificio. Alejandro se dirigió inmediatamente hacia el panel de control de seguridad en su escritorio, mientras Isabela se levantaba del suelo, alisando su falda y tratando de recuperar la compostura. «Es Roberto»,
anunció Alejandro observando las cámaras de seguridad. Y no está solo. En la pantalla, Isabela pudo ver a Roberto Mendoza, acompañado de dos hombres, en trajes oscuros dirigiéndose hacia los elevadores. «¿Qué está haciendo aquí a las 2 de la mañana?», preguntó Isabela. «Probablemente viene a asegurarse de que los documentos que robó no puedan ser recuperados». La voz de Alejandro había recuperado su frialdad habitual, pero Isabela podía ver la tensión en sus hombros. «¿O viene a plantar evidencia falsa?». Alejandro se dirigió hacia una pared que parecía completamente normal y presionó una sección específica. Para sorpresa de Isabela, se abrió un panel oculto, revelando una pequeña caja fuerte. «¿Hay una caja fuerte secreta en su oficina?». «Mi padre era un hombre paranoico», explicó Alejandro mientras marcaba la combinación. Resultó que tenía razones para hacerlo. Del interior de la caja fuerte, extrajo una pequeña grabadora digital y varios documentos. «¿Qué es eso?». «Evidencia. He estado investigando las actividades de Roberto durante meses. Grabaciones de conversaciones, registros financieros, correspondencia con la competencia». Isabela sintió que se le helaba la sangre. ¿Él está vendiendo información a empresas rivales? Entre otras cosas, también ha estado desviando fondos de contratos menores hacia cuentas personales. El sonido del elevador llegando al piso 32 resonó en el silencio. Alejandro guardó rápidamente los documentos y se dirigió hacia Isabela. «Necesito que hagas exactamente lo que te diga». «¿Confías en mí?». La pregunta la tomó por sorpresa. Después de todo lo que había pasado esa noche, después de ver sus vulnerabilidades y fortalezas, la respuesta salió sin dudarlo. «Sí. Vamos a fingir que seguimos trabajando en la reconstrucción de documentos. No pueden saber que tenemos evidencia contra Roberto. Necesito que actúes natural, pero mantente alerta». Isabela asintió, regresando a su posición en el suelo entre los papeles. Alejandro se sentó en su escritorio, aparentando estar concentrado en su computadora. Los pasos en el corredor se hicieron más audibles, seguidos por el sonido de llaves en la cerradura exterior. «¿Alejandro?». La voz de Roberto resonó desde la recepción. «¿Estás aquí?». «En mi oficina», respondió Alejandro sin levantar la vista de la pantalla. Roberto entró seguido de los dos hombres, y su expresión cambió inmediatamente al ver a Isabela en el suelo. «¿Qué hace ella aquí?». «Trabajo», respondió Alejandro secamente. «¿Qué haces tú aquí a esta hora, Roberto?». «Escuché sobre el problema con los documentos del proyecto Guadalajara. Vine a ayudar». «Con dos extraños a las 2 de la mañana». Roberto rió nerviosamente. «Son consultores de seguridad. Pensé que podrían ayudar a identificar cómo se perdieron los archivos». Isabela pudo sentir la tensión creciendo en la habitación. Uno de los hombres que acompañaban a Roberto estaba examinando la oficina de manera demasiado detallada, como si buscara algo específico. «Muy considerado de tu parte», dijo Alejandro, finalmente levantando la vista. «Pero como puedes ver, Isabela y yo hemos logrado recuperar la mayoría de los documentos». La expresión de Roberto se endureció. «¿De verdad? Eso es sorprendente». «¿Por qué sorprendente?». «Bueno, escuché que habían desaparecido completamente del sistema». Alejandro sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «Es increíble lo que se puede lograr cuando se sabe dónde buscar». Isabela notó que uno de los acompañantes de Roberto había movido discretamente su mano hacia el interior de su chaqueta. Su instinto le gritaba que algo estaba terriblemente mal. «Alejandro», murmuró, tratando de captar su atención sin alarmar a los visitantes. Él siguió su mirada e inmediatamente entendió. La situación había escalado mucho más allá de un simple sabotaje corporativo. «Roberto», dijo Alejandro lentamente, «creo que es hora de que tengamos una conversación muy honesta». El silencio en la oficina se volvió tan espeso que Isabela podía escuchar su propio corazón latiendo. Los ojos de Roberto se movían nerviosamente entre Alejandro e Isabela, mientras que los dos hombres que lo acompañaban se habían posicionado estratégicamente cerca de la puerta. «No sé de qué estás hablando, primo», dijo Roberto, pero su voz había perdido la confianza inicial. Alejandro se levantó lentamente de su silla, manteniendo las manos visibles y los movimientos deliberadamente calmados. «Hablo de los 50,000 pesos que desviaste del contrato Morelos, de las llamadas que hiciste a Constructora Villareal la semana pasada, de los documentos que robaste de mi oficina el jueves».
La cara de Roberto palideció. Estás paranoico, Alejandro. Igual que tu padre al final. Mi padre no estaba paranoico. Estaba siendo traicionado por personas en las que confiaba. Isabela se mantuvo inmóvil en el suelo, pero su mente trabajaba rápidamente. Uno de los acompañantes de Roberto había bloqueado sutilmente la salida principal, mientras el otro se había movido hacia los ventanales. No eran consultores de seguridad, eran matones. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Roberto?, continuó Alejandro caminando lentamente hacia el centro de la oficina. Que realmente creí que podríamos arreglar las cosas, que podrías cambiar. Tú nunca me diste una oportunidad real, estalló Roberto. Siempre fui el primo pobre, el que no era lo suficientemente bueno para la preciosa empresa Mendoza. Te di múltiples oportunidades: departamento de marketing, recursos humanos, desarrollo de proyectos. En cada posición encontraste una manera de robar o de sabotear. Uno de los matones hizo una señal discreta a Roberto, quien asintió casi imperceptiblemente. Isabela, dijo Alejandro sin apartar la vista de su primo, necesito que vayas al baño. Ahora. Ella entendió inmediatamente que era una excusa para alejarla del peligro, pero antes de que pudiera moverse, Roberto habló. No, ella se queda. Ha visto y escuchado demasiado. Las palabras confirmaron los peores temores de Isabela. Esto no era solo sobre dinero robado o contratos saboteados. Roberto había venido a eliminar evidencia, y ahora ella era parte de esa evidencia. Roberto, ella no tiene nada que ver con esto, dijo Alejandro, y por primera vez en la noche, Isabela escuchó miedo real en su voz. Al contrario, tu preciosa secretaria es la razón por la que pudiste reconstruir los documentos tan rápido. Es demasiado eficiente para su propio bien. Isabela sintió una oleada de pánico, pero también de determinación. Si iban a salir de esta situación, necesitaba mantener la cabeza fría. Señor Roberto, dijo, levantándose lentamente del suelo, ¿qué exactamente planea hacer? Muy simple. Van a tener un accidente, un trágico incendio en la oficina durante las horas de trabajo nocturno. Los documentos del proyecto Guadalajara serán destruidos, y desafortunadamente, ustedes dos también. Alejandro dio un paso protector hacia Isabela. No voy a permitir que lastimes a una persona inocente por tus problemas conmigo. ¿Inocente? Roberto rió amargamente. Mírate, primo, por primera vez en años tienes a alguien cerca y mira dónde los ha llevado eso. Isabela notó que mientras Roberto hablaba, Alejandro había estado moviéndose gradualmente hacia su escritorio. Siguió su mirada y vio que estaba tratando de alcanzar algo en el cajón superior. ¿Sabes qué es lo irónico?, continuó Roberto, completamente absorto en su monólogo vengativo. Papá siempre te prefirió, pero al final yo seré quien controle la empresa Mendoza. La junta directiva nunca te aceptará como CEO, replicó Alejandro. Lo harán cuando les presente evidencia de tu inestabilidad mental, trabajar toda la noche con tu secretaria, encerrándose juntos, comportamiento errático, y después del trágico accidente, necesitarán un liderazgo estable. Isabela se dio cuenta de que Roberto había planeado esto meticulosamente. No era solo un robo, era un golpe corporativo completo. Además, añadió Roberto con una sonrisa cruel, tengo documentos que muestran que tú fuiste quien desvió los fondos. Todo apunta a que descubriste que tu secretaria había descubierto tus actividades ilegales y en un ataque de pánico causaste el incendio. Muy elaborado, dijo Alejandro, pero hay un problema con tu plan. ¿Cuál? Que todo está siendo grabado. Isabela vio una luz roja parpadeante en el escritorio de Alejandro. El sistema de seguridad había estado grabando toda la conversación. La expresión de Roberto cambió inmediatamente de confianza a furia. «Miguel, destruye esa grabadora». Uno de los matones se dirigió hacia el escritorio, pero Alejandro aprovechó la distracción para abrir el cajón y sacar lo que Isabela ahora pudo ver que era un arma. «¡Alto!», ordenó Alejandro apuntando hacia Roberto. «Isabela, quédate detrás de mí». Pero el segundo matón ya se había movido, posicionándose entre Isabela y Alejandro. La situación se había convertido en un punto muerto tenso. «No vas a disparar, primo», dijo Roberto con renovada confianza. «No tienes agallas para eso. Pruébame». Isabela vio su oportunidad. Mientras todos estaban concentrados en Alejandro y el arma,
Se acercó silenciosamente al panel de control de seguridad. Recordaba que Alejandro había mencionado que tenía una línea directa con la policía. Con manos temblorosas, presionó el botón de pánico que había visto que él usaba para activar el sistema. Inmediatamente, una alarma silenciosa comenzó a parpadear en el panel, y Isabela rezó para que significara que la policía estaba en camino. «¿Qué hiciste?», rugió Roberto, notando finalmente sus movimientos. «Llamé a la policía», confesó Isabela, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. «¡Idiota!». Roberto se giró hacia uno de sus hombres. «Acelera el plan. Rocía el combustible ahora». Isabela vio con horror que uno de los matones sacaba una botella de lo que parecía ser gasolina de su chaqueta. «Roberto, esto ya ha ido demasiado lejos», gritó Alejandro. «La policía viene en camino. Entrégate y podemos resolver esto civilizadamente». «No, he llegado demasiado lejos para detenerme ahora». El matón comenzó a rociar gasolina por la oficina y el olor químico llenó rápidamente el aire. Isabela sintió náuseas, tanto por el olor como por el terror de lo que estaba a punto de suceder. «Alejandro», susurró, «¿qué hacemos?». Él la miró por encima del hombro y en sus ojos vio una mezcla de determinación y ternura que la sorprendió. «Confía en mí», murmuró. «Sin importar lo que pase, confía en mí». En la distancia, Isabela creyó escuchar el sonido de sirenas acercándose, pero sabía que podrían no llegar a tiempo. El sonido de las sirenas se hizo más audible, pero Roberto ya había encendido un encendedor. Las llamas azules danzaban peligrosamente cerca de los charcos de gasolina que manchaban el elegante suelo de mármol. «5 minutos», murmuró Roberto mirando su reloj. «En 5 minutos, este lugar será cenizas y yo seré el único heredero Mendoza vivo». Isabela sintió que el pánico amenazaba con paralizarla, pero la voz calmada de Alejandro la tranquilizó. «Roberto, piensa en lo que estás haciendo. Esto no es solo sobre dinero o poder, es asesinato. Tu padre me prometió un futuro en esta empresa», gritó Roberto, su compostura finalmente quebrada. «Y tú me lo arrebataste todo. Me trataste como basura desde el momento en que tomaste control, porque robaste 200,000 pesos en tu primera semana como gerente de marketing», replicó Alejandro. «¿Qué esperabas que hiciera?». Isabela notó que mientras discutían, el matón que había estado rociando gasolina se había alejado hacia la ventana. Parecía nervioso, como si la situación hubiera escalado más allá de lo que había esperado. «Miguel», le susurró al otro matón, «esto no era parte del plan. Dijiste que solo íbamos a asustarlos». «Cállate», le gritó Roberto. «Hagan lo que les pago por hacer». Alejandro aprovechó la distracción para dar un paso más cerca de Isabela. «Cuando yo diga ahora», le susurró apenas audiblemente, «corres hacia los elevadores. No mires atrás. No voy a dejarte aquí». «Isabela, no es una sugerencia, es una orden». Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera actuar, el sonido de pasos corriendo en el corrillo resonó por todo el piso. Las puertas del elevador se abrieron y varios policías armados irrumpieron en la oficina. «¡Policía! ¡Bajen las armas! ¡Al suelo todos!». El caos estalló instantáneamente. Roberto, en un último acto desesperado, arrojó el encendedor hacia el charco de gasolina más grande. Alejandro se lanzó hacia Isabela, tacleándola al suelo detrás del escritorio, justo cuando las llamas se extendieron por la oficina. El calor era intenso y el humo comenzó a llenar rápidamente el espacio. Isabela podía escuchar gritos, órdenes policiales y el sonido de lucha, pero todo parecía lejano debido al zumbido en sus oídos. «¿Estás bien?», le preguntó Alejandro, su cuerpo protegiéndola del calor y las llamas. «Sí, pero tenemos que salir de aquí. Los bomberos ya vienen». «Puedo escuchar las sirenas». A través del humo, Isabela pudo ver que los policías habían reducido a Roberto y a uno de los matones. El otro había aprovechado la confusión para escapar hacia las escaleras de emergencia. «Aquí, hay personas atrapadas aquí», gritó uno de los oficiales. 2 bomberos aparecieron a través del humo con máscaras de oxígeno, ayudando a Alejandro e Isabela a ponerse de pie y guiándolos hacia la salida. Mientras caminaban por los corredores llenos de humo hacia la escalera de emergencia, Isabela sintió la mano de Alejandro aferrarse a la suya con una fuerza que iba más allá de la simple supervivencia. 3 horas después,
Isabela se encontraba sentada en una ambulancia estacionada frente al edificio Mendoza Industries, con una manta térmica sobre los hombros y respirando oxígeno de una máscara. El edificio aún mostraba señales del incendio en el piso 32, con bomberos entrando y saliendo, mientras aseguraban que el fuego estaba completamente extinguido. Alejandro estaba a unos metros más allá, hablando con detectives y dando su declaración. Su camisa estaba manchada de humo y tenía una pequeña quemadura en el antebrazo, pero por lo demás estaba ileso. Isabela lo observó mientras hablaba con autoridad y calma, gestionando la crisis con la misma eficiencia con la que manejaba cualquier problema empresarial. Pero cada pocos minutos su mirada se dirigía hacia ella, como si necesitara confirmación constante de que estaba bien. «Señorita Hernández», dijo uno de los detectives acercándose a la ambulancia, «necesito hacerle algunas preguntas más sobre lo que escuchó esta noche». Isabela repitió por tercera vez todo lo que Roberto había confesado durante su confrontación. El detective tomaba notas meticulosamente, asintiendo mientras ella describía los detalles del plan de sabotaje y asesinato. «Su testimonio va a ser crucial para el caso», le informó el detective. «Roberto Mendoza va a enfrentar cargos por intento de asesinato, incendio premeditado, malversación de fondos y conspiración criminal. ¿Y los hombres que lo acompañaban? Uno está bajo custodia. El otro sigue prófugo, pero lo atraparemos. Tenemos su identidad gracias a las cámaras de seguridad». Cuando el detective se alejó, Alejandro finalmente se acercó a la ambulancia. Se veía exhausto, pero había algo diferente en su expresión. La máscara de frialdad empresarial había desaparecido completamente. «¿Cómo te sientes?», le preguntó, sentándose a su lado en la parte trasera de la ambulancia. «Como si hubiera pasado por una guerra», admitió Isabela. «Pero viva. Gracias a ti». «¿Gracias a mí? Tu llamada de emergencia salvó nuestras vidas y tu testimonio va a asegurar que Roberto pague por lo que hizo». Permanecieron en silencio por un momento, observando cómo los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar la Ciudad de México. Era sábado por la mañana, y la vida normal de la ciudad comenzaba a despertar, ajena al drama que había tenido lugar en las alturas del distrito financiero. «Alejandro», dijo Isabela finalmente, usando su nombre de pila sin pensarlo, «¿qué va a pasar ahora?». Él la miró con una expresión que ella no pudo descifrar completamente. Había ternura allí, pero también incertidumbre. «Honestamente, no lo sé. Esta noche cambió todo». «¿En qué sentido?». «En todos los sentidos». Se pasó una mano por el cabello, despeinándolo aún más. «La empresa, mi familia, mi forma de ver las relaciones y lo que siento por ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire matutino, cargadas de posibilidades y complicaciones. Isabela sintió que su corazón se aceleraba, pero también una preocupación práctica. «Alejandro, somos jefe y empleada. Lo que pasó esta noche fue excepcional, pero en el mundo real casi nos mata anoche», la interrumpió suavemente. «Y en el mundo real me di cuenta de que he estado viviendo como un muerto durante años, hasta que llegaste tú». Isabela sintió lágrimas formándose en sus ojos, una mezcla de agotamiento emocional y algo que no se atrevía a nombrar todavía. «¿Qué estás diciendo exactamente?». «Estoy diciendo que quiero intentar algo diferente. Contigo, si tú quieres». El paramédico se acercó para hacer una última revisión, interrumpiendo el momento íntimo. Mientras Isabela y Alejandro eran examinados por última vez, ambos sabían que tenían mucho de qué hablar, muchas decisiones importantes que tomar. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro se sentía lleno de posibilidades en lugar de obligaciones. 2 semanas después del incendio, Isabela regresó al edificio Mendoza Industries por primera vez. El piso 32 había sido completamente renovado, con nuevos muebles, sistemas de seguridad mejorados y un aroma a pintura fresca que reemplazaba cualquier rastro del humo. Alejandro la estaba esperando en la nueva recepción, vestido con un traje azul marino que hacía que sus ojos se vieran más cálidos de lo habitual. Había algo diferente en su postura, menos rígida, más relajada. «Buenos días, señorita Hernández», dijo con una sonrisa que no era completamente profesional. «Buenos días, señor Mendoza». Habían acordado mantener las formalidades en la oficina, al menos
hasta que decidieran cómo manejar su nueva dinámica. Durante las 2 semanas de reconstrucción, se habían visto varias veces fuera del trabajo. Cenas tranquilas, caminatas por Chapultepec, conversaciones largas en cafeterías del centro, pero esta era la primera vez que regresaban al lugar donde todo había cambiado. ¿Lista para ver la nueva oficina? Isabela lo siguió por los pasillos recién pintados. Los otros empleados los saludaban normalmente, sin señales de que supieran algo sobre lo que había pasado esa noche. Alejandro había manejado la situación con la prensa de manera brillante, presentándola como un intento de robo frustrado sin mencionar los detalles familiares. La nueva oficina de Alejandro era impresionante, pero diferente. Las paredes de vidrio habían sido reemplazadas por paneles que ofrecían más privacidad, y había añadido un área de trabajo colaborativo con una mesa de conferencias más pequeña e informal. «¿Qué te parece?», preguntó. «Es hermosa, menos intimidante que la anterior». Era la idea. Se dirigió hacia el escritorio nuevo, donde había una carpeta con documentos esperándola. «Tenemos que hablar sobre tu posición en la empresa». Isabela sintió un nudo en el estómago. ¿Mi posición? He estado pensando mucho sobre lo que pasó, sobre cómo manejaste la crisis, tu conocimiento de las operaciones, tu capacidad para encontrar soluciones creativas bajo presión. Alejandro abrió la carpeta y le entregó un documento. «Quiero ofrecerte el puesto de directora de operaciones». Isabela leyó el documento con incredulidad. El salario era 3 veces lo que ganaba como asistente, y las responsabilidades incluían supervisión de múltiples departamentos. «Alejandro, no puedo aceptar esto». «¿Por qué no?» «Porque parecería que me lo estás dando por razones personales, no profesionales». Él se acercó a ella, manteniendo una distancia respetable, pero con los ojos llenos de sinceridad. «Isabela, en 2 semanas como mi asistente, demostraste más competencia ejecutiva que algunos gerentes que han trabajado aquí por años. Esta promoción se basa puramente en méritos. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros vamos a tomar las cosas paso a paso, sin presiones, sin expectativas irreales, pero no voy a permitir que lo que está creciendo entre nosotros te impida desarrollar tu carrera». Isabela sintió una mezcla de gratitud y algo más profundo. Este era el Alejandro que había vislumbrado esa noche durante la crisis. Alguien capaz de separar lo personal de lo profesional, pero también de cuidar genuinamente de las personas importantes en su vida. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Si esto no funciona, si las cosas se vuelven demasiado complicadas entre nosotros, me permitirás renunciar sin drama». «Acordado, pero no va a ser necesario». Pasaron el resto de la mañana revisando sus nuevas responsabilidades. Isabela se sorprendió de lo natural que se sentía discutir estrategias de negocio con Alejandro como iguales. Había una química intelectual entre ellos que complementaba la atracción personal. Alrededor del mediodía, mientras revisaban el presupuesto del próximo trimestre, Alejandro recibió una llamada de su abogado. «Sí, entiendo. ¿Cuánto tiempo?» «Muy bien, gracias». Colgó el teléfono y se recostó en su silla. Roberto aceptó un acuerdo. Se declarará culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. 15 años en lugar de 25. ¿Cómo te sientes al respecto? Alejandro suspiró, aliviado de que termine, pero también triste. A pesar de todo, era familia. Isabela se levantó de su silla y se acercó a él, colocando una mano suave en su hombro. Tú no eres responsable de sus decisiones. Lo sé, pero no puedo evitar preguntarme si las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera manejado la situación familiar de otra manera. Alejandro, mírame. Esperó hasta que él levantó la vista. Tú no creaste los problemas de Roberto. Trataste de darle oportunidades y él las desperdició. Lo que pasó no fue tu culpa. Capítulo 12. El futuro que construimos 6 meses después, Isabela estaba en su nueva oficina, una suite elegante en el piso 31, preparándose para la junta directiva más importante del año. Como directora de operaciones, había liderado la renegociación del contrato Guadalajara, resultando en un acuerdo aún más favorable que el original. Su teléfono sonó. Era Alejandro. ¿Lista para hacer historia?, preguntó su voz a través del altavoz. Tan lista como se puede estar para anunciar la expansión más grande en la historia de la empresa.
Te veo en la sala de juntas en 10 minutos. Y Isabela, ¿sí? Estoy orgulloso de ti, no solo como lo que sea que somos nosotros, sino como empresaria. Isabela sonrió. Todavía estaban definiendo exactamente qué eran el uno para el otro. No eran solo colegas, pero tampoco habían puesto etiquetas oficiales a su relación. Habían decidido dejar que las cosas evolucionaran naturalmente, sin presiones externas. En los últimos meses, habían cenado juntos 3 veces por semana, habían viajado juntos a Guadalajara para supervisar el proyecto y habían pasado domingos enteros caminando por la ciudad y hablando sobre todo y nada. Alejandro había conocido a su familia en Puebla y ella había acompañado a algunas cenas familiares de los Mendoza restantes. Pero en la oficina mantenían un profesionalismo impecable. Isabela se había ganado el respeto de todos los departamentos con su competencia y su estilo de liderazgo colaborativo, y nadie cuestionaba su posición basándose en rumores. La junta directiva se desarrolló perfectamente. Isabela presentó los resultados financieros del trimestre, los mejores en 5 años, y el plan de expansión que había desarrollado junto con Alejandro. Los miembros de la junta aprobaron unánimemente la propuesta de abrir oficinas en Monterrey y Tijuana. Después de que todos se fueron, Isabela y Alejandro se quedaron solos en la sala de conferencias, rodeados de gráficas y proyecciones que representaban el futuro brillante de la empresa. «Lo logramos», dijo Alejandro, aflojándose la corbata. «Lo logramos», acordó Isabela, sintiendo una satisfacción profunda que iba más allá del éxito profesional. «Isabela, hay algo que he estado queriendo preguntarte». Ella lo miró, notando un nerviosismo inusual en su expresión. «¿Qué es? ¿Qué dirías si te pidiera que fueras mi socia? No solo en el trabajo, sino en todo». Isabela sintió que su corazón se saltaba a un latido. «¿Me estás pidiendo? Te estoy pidiendo que consideremos hacer esto oficial. Nosotros, que dejemos de fingir que somos solo colegas que ocasionalmente cenan juntos». Isabela se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas. «¿Estás seguro? Una vez que crucemos esa línea oficialmente, no hay vuelta atrás». «He estado seguro desde aquella noche en mi oficina, cuando vi quién eras realmente bajo presión, cuando te arriesgaste a salvar nuestras vidas, cuando me demostraste que podía confiar en alguien otra vez. ¿Y qué dirán las revistas de negocios? ¿El CEO y su directora de operaciones?» Alejandro sonrió, esa sonrisa genuina que Isabela había aprendido a atesorar. «Dirán que somos un equipo imparable». Isabela se puso de puntillas y lo besó, un beso que había estado esperando durante meses. Era suave y tentativo al principio, pero se profundizó cuando ambos se dieron cuenta de que finalmente estaban listos para esta nueva fase de su relación. Cuando se separaron, Isabela apoyó su frente contra la de él. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Que empezaste diciendo que no había espacio para sentimentalismos en tu empresa. Alejandro rió, un sonido que llenó la sala de conferencias con calidez. Resulta que estaba equivocado sobre muchas cosas, especialmente sobre el poder que tiene el amor para hacer que una persona sea mejor en lugar de más débil. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, creando un resplandor dorado a través de las ventanas de la sala de conferencias, Isabela y Alejandro permanecieron abrazados, planeando no solo el futuro de Mendoza Industries, sino el futuro que construirían juntos. 6 meses después de aquella noche que había cambiado todo, habían descubierto que los mejores cimientos para una empresa y para una relación eran la confianza mutua, el respeto y la voluntad de enfrentar cualquier tormenta juntos. Y mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear bajo ellos, ambos sabían que esto era solo el comienzo de su historia.